Señores, buenas noches, bienvenidos a Líderes. En el programa de hoy tengo el gusto de contar como líder invitado a una de las personas que más sabe sobre economía en el país y es uno de los empresarios más escuchados en ámbito político, en ámbito académico y en el ámbito empresarial. Me estoy refiriendo al señor Alberto Acosta Garbarino, presidente del Banco Familiar y presidente de la Fundación Desarrollo en Democracia. Es un gusto realmente contar con el señor Alberto Acosta en este programa, porque Alberto no solo es una de las personas con mayor caudal de información en materia de economía nacional, sino que además es una de esas personas a las que da mucho gusto escuchar por la forma clara que tiene de explicar qué es lo que está pasando en economía. Luego de la presentación del programa, conversamos con el líder invitado de hoy, el señor Alberto Acosta Garbarino. Líderes es presentado por Samsung, Movicor, 20 años, para Muebles Marelli, Interfisa Banco, 40 años, gracias por ser parte de nuestra historia. Cuando ves los partidos con la mejor definición, tus reuniones con amigos se viven como una final. Por la compra de televisores Samsung podés ganarte el nuevo TV QLED Samsung de 75 pulgadas más una barra de sonido. Con Samsung, la pasión del fútbol se vive en casa. Ingresá tus datos de compra en www.lapasiondelfutbol.com.pi y entérate cómo ganar. Buenos días, ¿cómo están? Sean bienvenidos los interesados que dedican su talento para contribuir con la vida y sociedad. Ustedes que hacen más y mejor, ustedes que hacen la diferencia. Para nosotros las personas son eslabones de compromiso y en una empresa, la razón del crecimiento. Somos Marelli, la marca de ambientes corporativos que inspira, uniendo confort, innovación y productividad, hecha por personas para personas, porque el lugar importa, estimula e inspira. Marelli, el ambiente motiva. ¿Estás pensando en viajar? ¿En comprar muebles nuevos? ¿O en cambiar la decoración de tu casa? Con Interfisa Banco tenés préstamos que se adaptan a tus necesidades, con plazos de hasta 60 meses. Solicitalos ya, llamando al 415-9000. Interfisa Banco, 40 años. Ya estamos en compañía del señor Alberto Acosta Garbarino. Alberto, muy buenas noches. ¿Qué tal, Federico? Buenas noches. Es un placer estar contigo en este programa. Gracias, Alberto, por aceptar nuestra invitación. Alberto, quiero empezar, como me parece lo más natural, hablando contigo acerca de economía. Quiero que nos cuentes cuál es tu opinión acerca de nuestro segundo semestre. Estamos a menos de una quincena de terminar el primer semestre de 2019, semestre que se ha caracterizado por una caída en los indicadores mensuales de actividad económica. Es el segundo mes, el mes del repunte, teniendo en cuenta el anuncio del gobierno de la inyección de estos 1.543 millones de dólares. ¿Cómo ves el segundo semestre? Y finalmente, ¿con cuánto de crecimiento terminaríamos el 2019? Bueno, la Fundación Desarrollo en Democracia hizo hace unos menos de 30 días un ajuste en su estimación de crecimiento para el año 2019. Habíamos sido los más conservadores inicialmente, habíamos estimado un 3% de crecimiento para este año 2019, cuando casi todo el Banco Central y casi todos los... 3,5. De 3,5 para arriba, 4 era la gran mayoría. Luego de este primer cuatrimestre, donde prácticamente tuvimos una tormenta perfecta, nos vinieron varios shocks de todo tipo, climático en primer lugar, una sequía en la zona del río Paraná, que afectó muchísimo la producción agrícola, afectó muchísimo la producción de energía eléctrica, una inundación en el río Paraguay, que también tuvo su impacto económico y social muy grande, una caída de los precios de la soja principalmente, y la crisis argentina y brasileña que no terminan de solucionarse, digamos. Entonces, todo eso, diríamos, hizo una especie de tormenta perfecta, voy a repetir la palabra, que nos llevó a reestimar el crecimiento para este año, para bajarlo del 3 que estaba previsto al 1,9. Algunos analistas hablan de 1,8, 1,7.
Nosotros dijimos 1,9 condicionado a que en el segundo semestre se realicen las obras que estaban previstas realizar. Correcto. O sea que si no se realiza, si no se ejecuta como estaba previsto, puede ser menor todavía el crecimiento de este año. Estamos hablando de 1,5, por ahí si no se dan las cosas como están previstas. Podríamos crecer la mitad de La la mitad estimación inicial de del la año. inicial, exactamente, ¿verdad? Entonces, generalmente el segundo semestre es un crecimiento, un semestre de mayor actividad en la economía paraguaya. ¿Por qué eso? Porque primero dependemos del sector agrícola y ahí comienza la siembra de la nueva cosecha, la cosecha 2019-2020. Sí. Eso implica crédito de los bancos, importaciones de insumos. La economía se mueve a partir del segundo semestre, por el tema agrícola en primer lugar. También la ejecución presupuestaria es lenta, se aprueba el presupuesto en diciembre, se va ejecutando lentamente y la ejecución más fuerte se hace en el segundo semestre. Okay. Entonces también es predecible de que tengamos mayor ejecución, además de que están anunciadas, ya de por sí hay mayor ejecución presupuestaria. Y por último es el periodo en que se empiezan a estoquear las empresas para el fin de año, ¿verdad? Aumentar las importaciones. Entonces, todo ese contexto de la agricultura arrancando la nueva temporada, el tema público ejecutando a mayor ritmo el presupuesto y la temporada de fin de año hace de que sea un periodo normalmente de más actividad. El primer semestre es un semestre de cobrar cuenta, diríamos, sí, y el segundo semestre es el semestre de expansión de los créditos y la actividad. Entonces, yo creo que sí tendríamos un mejor segundo semestre. Yo también creo que se van a poder ejecutar, no sé si todo lo que está anunciado, pero una parte. Correcto. Y con eso, si se ejecuta relativamente bien, tendríamos realmente un segundo semestre que mejor que el primero y tendríamos un resultado final más cercano al 1,9 que estimamos inicialmente. Perfecto. Alberto, 1,9% de crecimiento no es caída, sigue siendo crecimiento. Menor a lo estimado y menor al promedio que tuvimos, ¿cuánto? Casi 5 durante los últimos 15 años. Sí, casi 5. Casi 5 promedio de crecimiento anual y 1,9 es bastante menor que lo que veníamos teniendo, si bien sigue siendo crecimiento. Sobre ese punto quiero preguntarte, Alberto, lo siguiente. El gobierno nuevo contribuyó en algo a esta desaceleración de la economía al no ser capaz de generar la suficiente confianza en los agentes económicos, o el 100% de esta desaceleración es la tormenta perfecta? No, yo creo que es importante recordar de que cuando Dende anuncia hace menos de 30 días esa reducción al 1,9 sí, del crecimiento, realmente nosotros hicimos público 3 indicadores, 3 índices. El primer índice es el índice del crecimiento potencial del PIB de Paraguay, que es básicamente, en términos sencillos, es lo que, dadas las condiciones actuales de una soja en $330 la tonelada, 320 la tonelada, dado el crecimiento del crédito en Paraguay, que está en torno al 5% por encima de la inflación. Correcto. Dado todas esas condiciones, Paraguay puede crecer en los próximos años en promedio 3,7% al año, en promedio. ¿Potencial significa techo? Potencial es lo que podría hacerlo. Vamos a entrar en el segundo punto, que es la volatilidad. Paraguay va a crecer algunos años por encima del potencial. Correcto. Y otros años por debajo del potencial, sobre todo dependiendo del sector agrícola. Sí. Entonces, 3,7 es el promedio, el potencial promedio de crecimiento de Paraguay. Ese índice era, antes del boom de los commodities, era de apenas 1,5%. Y la población crecía casi 2,5%. Sí. Por eso que la pobreza aumentaba y llegó al año 2003 a más del 50%. Cierto. Porque la economía crecía menos que la población. Sí. Después tuvimos el periodo del boom de los commodities. La soja pasó de $180 la tonelada, tocó un techo, mejor dicho, sí, de $600, sí, estuvo en 4.50 en promedio. El crédito, que estaba prácticamente en el suelo, cuando comienza el boom,
el total de crédito de todos los bancos del Paraguay era de apenas 900 millones de dólares. Hoy están 12.000, casi 13.000 millones. Entonces creció el crédito, creció el precio de la soja, creció el área sembrada de soja, crecieron las exportaciones y Paraguay pasó a tener un PIB potencial de crecimiento del 5,5%. Del 1,5 pasó a 5,5. Bueno, ahora ese boom se está acabando. La soja bajó de precio, está en 320, 330. No es el 180 de antes, pero tampoco es el 600 del momento culminante del boom. El crédito sigue creciendo, pero a tasas mucho más bajas. Entonces, con estas nuevas circunstancias, Paraguay va a crecer 3,7 en promedio. En promedio. Es como que si yo antes tenía un vehículo con el cual podía llegar a 180 kilómetros por hora, ahora los motores me dan hasta un máximo de 150 kilómetros por hora. 120 o 110, 110, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, ¿eso es mucho, es poco? Y bueno, depende. ¿Contra qué te comparás? Si me comparo contra los últimos 15 años, estoy perdiendo 1.5 promedio anual. Si te comparás contra ti, pero estamos saliendo de un periodo excepcionalmente bueno. Okay. Ese periodo no se va a repetir en las próximas décadas. No podía durar para siempre. No es para siempre. Eso fue un periodo excepcionalmente bueno. Yo me compararía primero con los países de la región. Y acá siempre le miramos a los dos vecinos, que son países grandes, complicados, proteccionistas, cerrados al mundo, y que están en una crisis política, económica, social muy grande, ¿verdad? Ellos crecen, Argentina va a caer 1%, Brasil no va a crecer, va a estar casi cerca de 0, ¿verdad? Entonces, comparado con ellos estamos bien, con el 1,9 estamos bien, pero si uno mira los países del Pacífico, los países de Centroamérica, que son más parecidos a Paraguay, son países más pequeños, más abiertos, ellos van a crecer arriba del 4, 4,5, 5, 6%, ¿verdad? Si te comparas contra los países emergentes de la Asia, van a crecer arriba del 6%. Y Paraguay, hoy en todos los indicadores, Producto Interno Bruto per cápita, el índice de desarrollo humano, en todo Paraguay es uno de los países más retrasados en la carrera del desarrollo. Entonces, nosotros vamos a crecer menos que los países emergentes, diríamos, ¿verdad? Con el 3,7. Entonces, ese 3,7 es insuficiente para que Paraguay avance en el desarrollo. Ahora, ese 3,7 ya no va a depender de los vientos, va a depender de que nosotros, de que hagamos reformas. La famosa reforma que siempre hablamos, la reforma de la justicia, la reforma educativa, el sistema de seguridad social. En fin, hay muchas reformas que Paraguay tiene, reforma del Estado. Cierto. Si no hacemos esas reformas, Paraguay va a seguir en el 3,5, 3,7 en promedio. Expuesto a la volatilidad, que si los vientos soplan en contra, puede ser peor, puede bajar. Como está pasando ahora. Como pasa ahora. Entonces, fíjate, este año va a bajar al 1,9, por debajo del potencial. Exacto. Pero el año que viene, si viene bien la lluvia, si tenemos una buena cosecha, vamos a rebotar, como se dice, rebotar al 4,7 aproximadamente. Exactamente. En promedio vamos a estar en 3,2, en promedio. Sí. Pero ahí viene un tema que no está muy instalado en el Paraguay, Federico, y que muchos economistas del exterior nos hacen resaltar un poco cuando decimos Paraguay es un país muy estable macroeconómicamente y resaltamos la estabilidad de Paraguay. Sí, es estable en cuanto a inflación controlada, endeudamiento bajo, una moneda que tiene muchos años, eso es cierto, pero esta volatilidad de la economía paraguaya, que un año crece 4, otro año cae a menos 4, ¿verdad? Esa volatilidad es tremendamente inestable. Exacto. Y genera grandes problemas, porque como vos habías dicho recién, la gente se mueve por expectativa, y cuando crecemos al 4, 4,7 o 5 o 6, o al 14 como se creció en un momento determinado, nos ponemos todos eufóricos, ¿verdad? Y hacemos inversiones, ampliamos nuestro negocio, nuestras fábricas, nuestras áreas sembradas, ¿verdad? Y de repente, y muchas veces con préstamo, muchas veces con crédito. Cierto. Y al año siguiente viene la caída, y no se puede pagar el crédito. Entonces, esta volatilidad de la economía paraguaya es un desequilibrio, es una inestabilidad macroeconómica importante. Que nos expone a todos. Que nos expone a todos. Para lo cual, así como para aumentar el PIB potencial a más del 3,7% hacen falta reformas. Cierto. Para reducir la volatilidad, lo que hay que hacer es el desarrollo de otros sectores menos volátiles, ¿verdad? Como la industria, por ejemplo. Sí. En la medida que Paraguay tenga un Producto Interno Bruto, un PIB,
mucho menos dependiente del sector agrícola y con sectores mucho menos volátiles, como el sector industrial específicamente, vamos a estar menos expuestos a estos vaivenes, ¿verdad? Entonces, acá vienen dos mensajes para la gente, ¿verdad? El primer mensaje es, si queremos crecer más que el 3,7 en promedio, hay que hacer reforma. Ya no podemos esperar los vientos a favor. Por otro lado, si queremos reducir la volatilidad, tenemos que entrar en un proceso de industrialización más acelerado, ¿verdad? Que hoy tenemos todas las condiciones para hacerlo. Tenemos energía abundante, tenemos una población joven, tenemos un sistema tributario atractivo. Quieren venir los inversores afuera para Paraguay. Pero están los problemas de la corrupción, el poder judicial, la falta de infraestructura, los problemas de educación, ¿verdad? Todo eso hace que eso que luce lindo en el PowerPoint, como se dice, después cuando llega el momento de la verdad, hace que no se concrete en inversiones efectivas. Alberto, nosotros existe, no sé si llamarle un tabú o una opinión que no deja de ser cierta, según la cual, como somos cuantitativamente poco atractivos como mercado interno, entonces eso puede implicar que nosotros tengamos problemas de desarrollo del sector secundario o del sector industrial. Si mejoran nuestro nivel de institucionalidad, y por ahí nos acercamos a alcanzar el famoso grado de inversión, ¿se puede lograr eso que estás comentando, que aumente la participación del sector industrial en el PIB, más allá de que podemos ser poco atractivos como mercado interno? Paraguay como mercado interno es poco atractivo, es un mercado muy pequeño. Paraguay la única forma que tiene de atraer en forma importante, por lo menos inversiones industriales, es integrándonos a cadenas industriales globales o sobre todo regionales vinculados principalmente a Brasil. Correcto. Por ejemplo, la maquila. Sí, la maquila es un régimen impositivo, ¿verdad? Exacto. Es bueno que la gente sepa que por ejemplo, pongo un ejemplo de un producto, los automóviles. Los automóviles antiguamente, allá por la década del 40, 50, 60, se fabricaban en los países industrializados principalmente. En Estados Unidos se fabricaba inclusive en Detroit, en una ciudad. Ahí estaban las fábricas de automóviles, mega gigantescas fábricas. Bueno, ¿qué ocurrió en todo este tiempo de allá para acá? Con la globalización, con la conectividad que existe, con todo esto que vivimos en estos últimos años, esa fábrica gigantesca se fragmentó hoy en aproximadamente 300 fábricas. Ya no hay una fábrica que fabrica el automóvil. Lo que hay son 300 fábricas que fabrican parte del automóvil. Correcto. Entonces hay una que fabrica el volante, otra fabrica el asiento, otra los vidrios. Y lo que hace la gran fábrica es la que monta, la que diseña el auto. Sí, y la que lo ensambla. Y la ensambla y la comercializa después, ¿verdad? Correcto. Pero ya la fabricación está diseminado en aproximadamente, yo hablé mucho con la gente de estas montatipos Fujikura y me decían que en torno a estas fábricas en Brasil, por ejemplo, hay cerca de 300, 320 fábricas de autopartes que fabrican parte del automóvil. Entonces Paraguay hoy no tiene que pensar en poner una fábrica de automóvil, lo que tiene que integrarse a esa cadena de fabricación de automóviles que está principalmente en Brasil o en Argentina. Entonces, haciendo algo. Hoy estamos haciendo cableados, pero podemos hacer más cosas. Cierto. Tenemos que integrarnos a esa cadena. Eso es fundamental. Si queremos el desarrollo industrial de Paraguay, el punto fundamental es la integración a esa cadena industrial, principalmente de Brasil. Correcto. Pero ahí evidentemente requerimos una serie de cosas que puedo comentar si tenés tiempo, ¿verdad? Sí, quiero volver a ese punto después porque tengo una pregunta al respecto, Alberto, pero ahora me gustaría retomar el tema de hacer las tareas para aumentar nuestro potencial de crecimiento, que tendría un promedio techo de 3,5% en los próximos años si esas tareas no se hacen. Sí. Quiero ver si podemos armar una pequeña agenda. ¿Cuáles me dijiste que son las reformas fundamentales para que podamos subir el techo de ese crecimiento promedio que tenemos? Bueno, yo te voy a repetir algo que solemos hablar mucho con César Barreto y que él lo usa mucho para las personas, pero también yo aplico lo mismo a los países. Él dice que para que una persona pueda progresar en la vida, tiene que estudiar mucho, tiene que trabajar mucho, tiene que ahorrar mucho y tiene que invertir mucho.
Con la inversión puede generar más dinero, puede ahorrar más y entra en el círculo virtuoso del crecimiento. Ok. Bueno, lo mismo pasa con las empresas y con los países. Entonces, de ahí sale tu agenda prácticamente. La inversión es la palanca del desarrollo. Ok. Pero la inversión para que venga requiere, la inversión es una apuesta a futuro. Cierto. Yo pongo un dinero para poner una fábrica pensando que voy a poder vender y que voy a hacer un negocio en el futuro. Requiere confianza. Sí. Entonces ahí viene el tema de los riesgos que Paraguay tiene en el Poder Judicial. Yo le agregaría el riesgo político. Ok. Hoy estoy expuesto a que el Congreso me apruebe mañana una ley y me cambie todas las reglas de juego. Cierto. Entonces, cuán predecible es el país. Y ahí ya vienen dos reformas. Yo creo que Cierto. Paraguay tiene que hacer una reforma del Poder Judicial Cierto. y una reforma política, que se habla poco de la reforma política. Este sistema político que hoy tenemos, que fue producto de la salida de la dictadura, en que salimos de una concentración de poder en una persona, que en la época de Stroessner, ¿verdad?, a una atomización del poder. Este sistema constitucional nuestro es un sistema que se pensó como un presidencialismo atenuado, se llama. O sea, un presidente con poco poder, porque veníamos de un presidente con mucho poder. ¿Y qué hicimos con ese poder del presidente? Lo distribuimos en gobernaciones, en municipios, en el Congreso, ¿verdad? Entonces, hoy tenemos un problema pasamos de un exceso de poder a un vacío casi de poder. Y lo peor que yo suelo repetir, la anarquía es peor casi que la dictadura, porque la dictadura es la dictadura de unos normalmente. Claro. La anarquía es la dictadura de todos. De todos. De todos. Entonces, hoy uno está expuesto a que una ley entre al Congreso y salga sin ningún tipo de estudio, sin ningún tipo de haber sido analizado su impacto. O sea, si no hacemos algún tipo de reforma política, buscando un equilibrio nuevamente entre los tres poderes, que está desequilibrado, si nos centralizamos ciertas cosas, no tiene sentido que un país como Paraguay tenga 250 intendentes y tenga 250 juntas departamentales, municipales, ¿verdad? O sea, toda esa superestructura política tiene un costo enorme para el país. Cierto. Entonces, ahí requerimos alguna reforma que nos permita cierta gobernabilidad futura. ¿Hay algún país que puedas tomar como modelo, como referencia de hacia dónde tendríamos que dirigir esa reforma política? Y hay cosas que uno puede ir tomando, por ejemplo, en Brasil mismo, con todo el desgobierno actual. Brasil no es el modelo, pero en Brasil se habla por lo menos de que hay que hacer una reforma política si se quiere darle gobernabilidad a Brasil. Con este actual sistema que tienen ellos, parecido a Paraguay, un presidencialismo muy débil, un Congreso todopoderoso, muy atomizado. Allá hay muchos partidos, pero acá hay muchos movimientos dentro de los partidos. Sí. Entonces, es muy difícil la gobernabilidad. Brasil está pensando, está hablando por lo menos del tema. Acá yo no escucho que estemos hablando de ese tema. Otro ejemplo, para poder tener cierto equilibrio entre el Ejecutivo y el Legislativo, el veto presidencial hoy se levanta con una mayoría de 51%. Pasó hace 15 días. Pasó hace poco con el veto de la jubilación de la jubilación de los médicos. O sea, a Lugo le rechazaron todos los vetos. O sea, es muy fácil conseguir esa mayoría para rechazar el veto presidencial. Con lo cual, prácticamente lo que sale del Congreso se aprueba. Así no tiene mismo. ninguna incidencia el Poder Ejecutivo. En Argentina, por ejemplo, requiere un 75% el rechazar un veto presidencial. Entonces, realmente cuando el presidente veta. Y eso hace que haya cierto equilibrio, porque el presidente finalmente es el administrador del país, ¿verdad? Sí. Entonces, yo creo que tenemos que pensar en ese tipo de cosas para darnos gobernabilidad. Así como está diseñado el sistema político, es muy difícil que tengamos gobernabilidad y el desarrollo requiere gobernabilidad. Exacto. Entonces, reforma política, reforma del Poder Judicial, Sí. la reforma del sistema previsional. Cierto. Hay que trabajar mucho, hay que ahorrar mucho. El ahorro más importante que tiene el país es el ahorro previsional, porque es el ahorro de largo plazo. Cierto. Nosotros no pudimos hacer nada, avanzar, ni siquiera pudimos aprobar la creación de una superintendencia de pensiones. Y hoy tenemos un sistema disperso entre IPS, las cajas bancarias, las cajas fiscal, sin ningún tipo de conexión.
O sea, ahí se requiere una reforma importante, la previsional. Otro tema importantísimo, por supuesto, es la reforma educativa. Entonces, y ahí te puedo seguir citando más reformas, ¿verdad? Si Paraguay no hace todo ese conjunto de reformas, y vamos a seguir creciendo en 3,7, vamos a ir bien cuando llueve bien, vamos a ir peor cuando llueve mal, sí. Y vamos a estar dependiendo de los vientos, vamos a depender que Argentina mejore o Brasil mejore, porque estamos dependiendo de factores que no controlamos. Alberto, y en la situación actual en la que estamos, bien descrita por vos como atomización del poder, falta de gobernabilidad, exposición permanente al populismo, ¿cuál es tu opinión respecto a arrancamos o no arrancamos con estas reformas en el escenario así como está hoy? Yo no soy optimista, yo no creo que en estos próximos años haya unas condiciones políticas de impulsar esta reforma. Yo creo que acá uso una frase que le escuché al expresidente Sanguinetti de Uruguay. Sí. Yo creo que lo que más que podemos pretender es que no nos desbarranque la política. Él decía la palabra, o sea, no creo que avancemos en reformas. Lo que tenemos que cuidar mucho es que no nos metan goles en contra, porque podemos ir, sí, hacia la Argentina, hacia Venezuela, hacia Brasil, en la medida que este populismo se vaya exacerbando en la clase política. Y con la ingobernabilidad que puede existir, ¿verdad? Entonces, estamos a un año de un nuevo gobierno, menos de un año, y ya hay problemas de gobernabilidad. Y todavía entramos en periodo eleccionario, cuando vienen las municipales, después vienen las nacionales, ya entramos en periodo de elecciones y esto se va a ir polarizando y va a ser cada vez más complicado. Yo no soy optimista en cuanto a que estén las condiciones para impulsar reformas. Puede ser que esta reforma tributaria pase, pero una reformita es realmente, una reforma pequeña. Sí. Es un poco ordenar lo que quedó de la primera reforma, es nivelar un poco más la cancha, pero reforma de fondo yo no creo que pueda haber. Alberto, sobre el punto, reforma tributaria, ya que hablaste de estudiar mucho, trabajar mucho, ahorrar mucho e invertir mucho. Una de las cosas que se considera como una ventaja competitiva de Paraguay es su bono impositivo. Pero por otro lado, ¿cómo puedo yo invertir mucho, por ejemplo, en estudiar mucho, en educación, con una billetera que maneja el Ministerio de Hacienda, porque la presión tributaria está entre el 9 o 10%, corregime si me equivoco, sí. 9, 10%. El total de recaudación sobre el tamaño de la economía. Entonces exigimos mucho en términos de inversión por habitante, en términos de educación o en términos de salud. Los números paraguayos comparados con otros países de la región son realmente alarmantes, pero esos fondos no los hay y nosotros no tenemos una cultura de pagar impuestos. A lo mejor esa cultura no la tenemos por todos los antecedentes de la baja calidad del gasto público. Por eso este tema de la reforma, para mí es importante, si bien vos la definís como una reforma que todavía no es profunda, pero tenemos que avanzar hacia un crecimiento de la presión tributaria, Alberto, ¿verdad? Hoy estaba mirando las redes sociales y aparentemente, yo no leí la información, el ministro de Hacienda o el viceministro de Tributación dijo: pagar impuestos es invertir. Y estaba mirando los comentarios de las personas en la página del periódico y lo destruyeron. Lo destruyeron. Ninguno entendió, ¿verdad?, que se requiere. Yo creo que los organismos internacionales, cuando vienen acá, si piensan en un país del desarrollo, obligatoriamente han de recomendar un gradual incremento de la presión tributaria como para proveerle fondos al Estado. Entonces me imagino que por ahí habrá querido venir la explicación del ministro o del viceministro, pero no vemos así, Alberto. Ese bono impositivo que tenemos, en algún momento tenemos que comenzar a aumentar el pago de impuestos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? No, yo creo que estamos atrapados en una serie de círculos viciosos, ¿verdad? Es cierto, la presión tributaria es muy baja. Con esos recursos, lo que el país necesita de inversiones en materia de infraestructura, en lo social, no va a ser suficiente. Exacto. Pero ahí viene la otra campana, diríamos, a esta clase, a este sector político así como está, y a este Estado así como está.
darle más recursos es un tema que realmente a todos nos preocupa. Correcto. Entonces, ¿qué viene primero? El huevo o la gallina. Primero hay que reformar este Estado, hay que hacer una reforma política, una reforma del Poder Judicial, esa que hemos hablado antes, Cierto. Y luego dotarle de más recursos, porque darle más recursos ya hemos visto que ha ocurrido. Cierto. Y cuando hablo del Estado, hablo a nivel nacional, a Sí. nivel también municipal y a nivel departamental. Exacto. ¿Qué estamos haciendo con estos royalties de Itaipú? ¿En qué se gasta eso, verdad? Entonces, no es un tema, yo creo que no es un tema, no están dadas las condiciones para darle mucho más recursos a este Estado. Nosotros requerimos un Estado que también haga lo mismo que las personas, que tenga gente más capaz, que estudie mucho, Cierto. gente que trabaje mucho, no tanta gente que no. Hoy estuve, por ejemplo, en el Congreso. Realmente es patética la entrada al Congreso y uno ve una cantidad enorme de mesas, de escritorios, así al estilo de los escritorios públicos, diríamos, llenos de papeles, desordenados. Y uno pregunta, ¿qué hace toda esa gente? O sea, hay demasiada gente para el tamaño para lo que se hace, diríamos. ¿verdad? Y esos son nuestros impuestos. Y ahí van nuestros impuestos. Entonces, yo personalmente, ahí tenemos algunas discrepancias dentro de la misma fundación inclusive, yo creo que esta reforma sí es una reforma, la reforma que se quiere plantear, nivela un poco la cancha, porque hay sectores que pagan menos impuestos que otros, se nivela la cancha. Por otro lado, se ajusta un poco algunas cosas que quedaron mal del tema del IRP. O sea que es un ajuste a lo que quedó un poco de la anterior reforma. Sí. Y vamos a subir la presión tributaria un 1% más con esta reforma. Sí. Estamos lejos de lo que el país necesita, pero no están dadas las condiciones políticas ni el ambiente de la ciudadanía como para una reforma mucho más importante que vaya en la línea que vos estás diciendo. Correcto. Pero de que tiene que ir hacia ahí, pero para mí previamente hay que en serio reformar el Estado y hacer las reformas que se necesitan para luego pedir más recursos. Perfecto. Roberto, permíteme pasar a un tema más micro. Quiero hablar de la ley que en 2015 que le puso un tope o un techo a la tasa de interés que cobran los bancos y las financieras. Y las cooperativas también. Y las cooperativas, exactamente. A todo, a todas las tarjetas. A las tarjetas de crédito. Sí. Eso fue, si mal no recuerdo, agosto, septiembre del año 2015. Sí. Si mal no recuerdo, se estableció que las tasas de las tarjetas de crédito debería ser no más de 3 veces las tasas pasivas de las instituciones financieras, con lo cual la tasa ahora está en 14% aproximadamente. Estuve escuchándolo hace poco a un representante del sector de los shopping centers diciendo que a partir de esa ley ha caído el consumo y que ellos están instando al Congreso a revertir esa ley de manera a volver a incentivar las promociones, así le llamaba él, las promociones con cuotas sin intereses a través de las tarjetas de crédito. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Alberto? Bueno, esa ley para mí claramente es inconstitucional. ¿Por qué, Federico? La Constitución dice claramente en el artículo 107 que en el Paraguay se garantiza la libre competencia y se prohíbe la fijación artificial de precios. Nuestra Constitución del 92 consagra el libre mercado. Si nosotros queremos el intervencionismo del Estado que fije precios, de esto y lo otro, hay que modificar la Constitución, porque ese artículo es muy claro. Se prohíbe la fijación artificial de precios. Y la tasa de interés, junto con la tasa de cambio, son los macroprecios de la economía. Está el precio del zapato, está el precio de la camisa, el precio de la comida. Esos son los microprecios. Sí. Pero la tasa de interés es el precio del dinero. Sí. La tasa de cambio es el precio de las monedas extranjeras. Esos precios son los macroprecios. Cuando eso se varía todo el resto también. Entonces, con esta ley se fijó artificialmente un precio a la tasa de interés de la tarjeta de crédito nomás, de un producto nomás. De un producto. De un producto, que repito, para mí es inconstitucional. De hecho, una ley muy parecida se aprobó en el 2003 y la Corte finalmente lo declaró de que no era constitucional.
Y ahora salió esta ley, en el 2015, y está en la Corte el pedido de los bancos y las entidades financieras, y hasta ahora no se expidió la Corte al respecto, ni diciendo que es o que no es constitucional. Para mí claramente es, no para mí, para los abogados expertos en el tema, viola claramente el artículo 107. Pero eso no es nada. O sea, finalmente lo más importante es el impacto económico de esta ley. Esta ley fijó un precio que en primer lugar hubo un problema de implementación, porque la ley dice que la tasa máxima es 3 veces la tasa de mercado, pasiva de mercado. Sí. Ahora, ¿cuál es la tasa pasiva de mercado? Para el Banco Central es la tasa de los bancos. Para el INCOP es la tasa de las cooperativas. Sí. Entonces, cada uno armó su propia tasa de mercado y eso hace que hoy el techo de los bancos y financieras esté en 14% Sí. y el techo de las cooperativas esté en 28%. O sea, hay una anormalidad. O sea, por un lado, una ley inconstitucional. Segundo lugar, una redacción muy ambigua o no muy clara. Una implementación muy mala. Pero lo peor de todo es que esa ley lo que hizo es excluir a un montón de gente del sistema formal. Porque la tasa de interés finalmente, Federico, es el precio, entre otras cosas, principalmente es el precio del riesgo de un cliente. ¿Por qué Argentina tiene un riesgo de 900 puntos por encima de Estados Unidos? Porque prestarle a Argentina es mucho más riesgoso que prestar a Estados Exacto. Unidos. ¿Por qué hay gente que hoy accede, va al banco, grandes clientes, y acceden a tasa del 7-8% al año, pero hay gente que va al mercado 4 y accede a tasa del 5% por día? Entre una cosa y otra, básicamente está el riesgo. Exacto. Bueno, entonces, ¿qué ocurre al poner una tasa artificialmente baja, el 14%? No cubre los costos operativos y los riesgos del segmento más bajo de la población. Llegar a esa gente y la cantidad de gente que no paga la cuenta, el índice de incobrabilidad, cuando Cierto. más bajo es más alto, ¿verdad? Cierto. Entonces, si la tasa no cubre, no es viable financiarle. Y lo que ha ocurrido en todo este tiempo es que 300.000 tarjetas salieron del mercado, de esa base de la pirámide. Cancelada por las instituciones financieras. Claro, los bancos dejaron de darle crédito y cortaron el crédito, porque ya el índice de incobrabilidad supera la tasa de interés. Entonces, básicamente se desbancarizó, se sacó a la base de la pirámide y hoy encontramos la paradoja de que la gente de la punta de la pirámide, vamos a llamar la gente rica, se puede dar el lujo de viajar a Europa y financiar con tarjeta de crédito, porque la tasa de interés es tan barata, 14%. Cierto. Entonces estamos dándole un subsidio a los ricos y le estamos excluyendo a los pobres con esta medida, ¿verdad? Yo creo que hay mucha gente que ya se da cuenta de esto, se dan cuenta en el Congreso inclusive. El problema es quién políticamente se anima a dar el paso, porque esta ley fue muy popular. Cuando salió todo el mundo aplaudió, que por fin se castigaba a los bancos, pero ahora se ve que el castigado ha sido la gente más necesitada, diríamos, que no es que se quedaron sin crédito, se fueron a la usura, a la informalidad, ¿verdad? Entonces, ojalá podamos tener una decisión de la Corte que declare lo que creen muchos abogados, que es inconstitucional. Ahí se acabaría el problema. O tengamos algún grupo de legisladores que tengan la valentía de presentar un proyecto de ley que modifique esta ley y que permita volver a una normalidad en un momento en que justamente la economía empieza a frenarse. Correcto. Entonces, mi posición es que esta ley tiene que ser o declarada por la Corte Constitucional o tiene que ser modificada por el Congreso mismo. ¿Existe, Alberto, la posibilidad de una tercera vía intermedia? ¿A qué me refiero? Me refiero a que antes de esta ley las tasas estaban más o menos arriba del 50%. A partir de esta ley las tasas no superan el 14%. Existe la posibilidad de una vía intermedia a través de la cual evitemos lo que vos denominaste la fijación artificial de una tasa, pero tampoco volvamos arriba del 50% y tengamos tasa del 28, 30%.
Se puede buscar mecanismos, ¿verdad?, que permitan ciertas formas de evitar tal vez algunos picos, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta cuando se promulgó la ley, había sectores, había tarjetas que estaban al 14-15%. La tarjeta oro, premium, están a esa tasa. Y había tarjetas, las más riesgosas, las de mayor coste de incobrabilidad, que estaban, como decía, en el 40, 30 y pico o 20 y pico por ciento, ¿verdad? Había un espectro así muy grande, se presentó al Congreso todo el espectro de tasas. No hay una tasa de tarjeta, hay N tasas de tarjeta. Correcto. Entonces, yo creo de que con esquemas básicamente de transparencia, como está implementando el Banco Central, que se conozca, que el usuario sepa que este cobra más caro que el otro y que vaya donde es más barato, con educación financiera, con cierta presión y cierta transparencia, eso va a ir entrando, evitando los abusos por lo menos, la letra chica, con una CDECO más fuerte, todo eso va a ayudar a que se eviten abusos. Pero la fijación de precio, yo creo que es inconstitucional por un lado, y por otro lado creo que al final va a terminar afectando a la gente más necesitada. Correcto. Alberto, sepárame dos conceptos, Sí. porque no solamente yo seguramente queremos tener claridad al respecto, sino seguramente gente que nos está viendo. ¿Cuáles son las diferencias entre la fijación de precios desde lo gubernamental, de lo que es la regulación, que me parece a mí es responsabilidad, derecho y obligación del gobierno? Porque por un lado yo entiendo lo pernicioso que puede ser la fijación artificial, pero por otro lado me da miedo que los jugadores en un determinado sector de negocios jueguen sin un ente regulador que le diga, muchachos, se pasaron la raya, hasta acá por favor. Sepárenme los conceptos Sí. entre regular y fijar artificialmente precios. La regulación es un conjunto de normas que, como decís vos, marca un poco la cancha para que se juegue el partido. Y que no Pero cae dentro de lo de- inconstitucional. Claro, dentro de esas normas, ese límite, los jugadores juegan libremente dentro de esas reglas. La fijación artificial es decir, no, esto vale tanto, vale un precio directamente al producto o al servicio. O prohibir ciertas cosas. Ok. Yo personalmente creo mucho más en el esquema de libre fijación, por un lado. con Que el mucha- mercado regule. Que el mercado regule, porque no hay un mercado. Te vuelvo a repetir, y te voy a poner ejemplos que a lo mejor pueden sonar políticamente incorrectos. Nosotros somos, yo estoy estuve metido históricamente en el tema del financiamiento de las microempresas, La microfinanza. la microfinanza. En la medida que vos vas bajando el riesgo, cuando decimos ¿cuál es el riesgo para una entidad que presta dinero? Que no te pague. Exacto. Entonces, hay segmentos más abajo, que de cada 100 que le prestas a ese segmento, un 8, un 10% no te paga. No te paga, directamente no te paga. O sea, es un incobrable. Exacto. Entonces, eso vos tenés que tener como un costo, que vos sabés que si llegás a ese segmento, vas a tener un costo de 10% de incobrabilidad. Por poner un ejemplo. El otro costo, el costo operativo. Para que una entidad preste 1.000 millones, de a 1 millón cada uno, tiene que tener un ejército de vendedores que vayan a colocar esos créditos de 1 millón de guaraníes a 1.000 personas diferentes. En el crédito corporativo, con un oficial se coloca 1.000 millones, una sola persona. Y el riesgo te ofrece garantías, prácticamente cero. Cero. Entonces, el costo operativo de ese crédito chiquito, Sí. el costo incobrable de ese crédito chiquito, es muchísimo más alto en el crédito chiquito que en el crédito grande, Aunque sea el mismo monto, 1.000 millones. aunque sea 1.000 millones, ¿verdad? Entonces, la tasa de interés es como el seguro. Si vos tenés más siniestros, la prima tiene que subir. Exacto. Y bueno, la misma cosa pasa con el crédito. Cuando más incobrabilidad, más costo operativo, la prima tiene que ser la tasa de interés más alta. Porque si la prima no me cubre esos costos, dejo de hacer ese seguro, ¿verdad? Pues ya pierdo plata con el seguro. Entonces tiene la misma lógica. La lógica económica, yo suelo decir siempre, Federico, que acá hay un problema entre la lógica económica y la lógica social. En la económica, el que tiene más recursos
es mejor riesgo y consigue mejor tasa. El que tiene menos recursos es mayor riesgo y recibe mayor tasa de interés. Eso desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista social debería ser al revés. Correcto. El que menos puede debería tener menor tasa, ¿verdad? Exacto. Pero bueno, no funciona así la economía. La economía tiene sus reglas propias y que la única forma de intervenir para que se nivele esos económicamente es con algún esquema de subsidio, algún esquema de garantías. Sí. Y ahí entra el Estado. El Estado puede entrar a crear un fondo de garantía creíble, algún tipo de subsidio para que el sector privado siga prestando con menor riesgo. Con menor riesgo. Con menor riesgo. Exactamente. Entonces, esa es la forma en que se actuaría en un esquema de libre mercado sin fijar precio, dejando que el precio se fije, pero el precio va a ir bajando en la medida que el riesgo va disminuyendo, y para que disminuya el riesgo tiene que haber estos mecanismos de fondo de garantía o de subsidio directamente de parte de algún esquema que se arme, ¿verdad? Alberto, tenemos que hacer una pausa de 3 minutos y después de la pausa quiero hacerte una pregunta sobre algo que escribiste en una de tus columnas dominicales en el diario Última Hora. Te referiste a la importación de vehículos usados vía Chile. Quiero que me amplíes un poco cuál fue tu opinión al respecto luego de la pausa. Bueno, Gracias, Alberto. Hacemos gracias. una pausa institucional y enseguida más líderes. Estamos de regreso con el señor Alberto Acosta Garbarino. Alberto, te decía antes de irnos a la pausa que me interesa tu opinión sobre la importación de vehículos usados de Chile. Como sociedad, ¿estamos haciendo mal permitiendo una indiscriminada importación de ese tipo de vehículos? yo quiero conectar este tema de los autos usados con el tema del problema que está habiendo en este momento con Brasil en el tema automotriz, porque están conectados una cosa con la otra. En este momento están conectados, eran independientes pero están conectados ahora. Cuando se firmó el Tratado de Mercosur, Federico, hubo dos sectores que quedaron fuera del tratado. Un sector fue el tema azúcar, Okay. para eso se requería un acuerdo por separado, y otro sector fue el sector automotriz. ¿Qué es el sector automotriz? Hay fábricas en Argentina, hay fábricas en el Brasil. Sobre todo entre los dos países hay un intercambio muy grande Exacto. en la parte automotriz. Sí. Autos que se venden uno al otro, componentes de autos que Sí, se venden autopartes, uno, autopartes. Entonces, esa parte quedó fuera de Mercosur. Y Argentina firmó un acuerdo automotriz con Brasil, por separado. Luego Uruguay se sumó a ese acuerdo. Uruguay también firmó el acuerdo automotriz con Brasil y con Argentina. El que nunca firmó fue Paraguay. ¿Por qué no firmó? Porque Paraguay no tenía una industria de autopartes. Exactamente. Hasta hace poco, ¿verdad? Entonces no era tampoco necesario. Hasta que comenzaron a venir las primeras inversiones, estas inversiones para los cableados de automóviles. Y en ese momento se instalan las fábricas en Paraguay. Te voy a resumir así, tal vez algo más sencillo, algo más complejo, ¿verdad? Pero básicamente, yo creo que hay que decirlo también, el gobierno de Lula en su momento fue bastante generoso con Paraguay en muchas cosas. Entre ellos el tema de Itaipú. Y en otro tema fue que, de alguna manera, yo diría que le hizo la vista gorda a esta falta de acuerdo automotriz y dejó que entre por la vía Mercosur básicamente la exportación de estos cableados de automóviles desde Paraguay. Eso hizo que vengan muchas inversiones a la parte de autopartes. Se instalaron varias fábricas de cableado que hoy están dando trabajo a 10.000 personas aproximadamente y que son, diríamos, el inicio de un proceso importante, lo que yo te decía, de Exacto. industrialización conectada a la cadena industrial, principalmente de Brasil. Correcto. Bueno, vino el gobierno de Temer, revisa lo que estaba ocurriendo y dice, no pueden seguir entrando sin pagar impuestos porque para eso hay que firmar un acuerdo automotriz. Brasil empieza a condicionar que siga entrando esa producción
a la firma del acuerdo automotriz. Y para firmar ese acuerdo hay condiciones, lógicamente se negocia, hay que negociar. Y una de las condiciones que se pone es la eliminación o reducción radical de esta importación de autos usados, que en el caso paraguayo llegó a cifras extraordinarias. Hoy estamos hablando de, Paraguay importa creo que 75.000 autos por año, de los cuales 65.000 son autos de más de 10 años. De más de 10 años usados, ¿verdad? Entonces, que además es un problema de tráfico, un problema de seguridad para todos, y hoy es un problema para la firma del acuerdo automotriz. Entonces yo creo que realmente si Paraguay quiere desarrollarse, quiere crecer más que el 3,7, tiene que hacer reformas, pero además tiene que industrializarse, y este acuerdo automotriz es fundamental para ese proceso de industrialización. Perfecto. Lo que tiene que negociar es un proceso tal vez gradual, negociar que nos den un plazo para ir de a poco reduciendo este comercio que explotó prácticamente en estos últimos años. Perfecto. Alberto, vamos cerrando esta entrevista y te quería preguntar acerca de Fundación Desarrollo en Democracia. Me interesa mucho el programa que tiene la Fundación para Desarrollo de Líderes Jóvenes. Háblame acerca de eso. ¿Quiénes son los jóvenes que pueden participar? Si están incluidos jóvenes del interior. Bueno, nosotros estamos convencidos que, así como hablamos de reformas, hablamos de industrialización, si uno mira la historia de los países que se han desarrollado, en todos estos países han habido élites con una visión clara de hacia dónde llevar el país. En algunos casos estaban reunidos en universidades. Las élites en Estados Unidos están en las universidades de Massachusetts, en la parte este. En Japón son graduados de la Universidad de Tokio. O sea, son las élites que están en la política, en el sector empresarial, en todos los sectores del país. Totalmente. Entonces, nosotros vemos de que Paraguay necesita una nueva élite, una élite moderna, abierta al mundo, que entienda la complejidad de lo que es la sociedad. Y para formar esas élites nosotros hemos creado hace 13 años en este momento. Primero creamos un programa de desarrollo dirigencial que no estaba dirigido a los más jóvenes, estaba dirigido a gente de entre 30, 40 años aproximadamente, que eran muchos empresarios que querían ocupar espacios fuera de la empresa. Sí. O sea, como solemos decir, es puerta para afuera de la empresa. Ahí ellos entran en un programa de 9 meses, 2 días y medio por mes. Ahí aprenden, ven la política, cómo funciona la política. No hay que enojarse con la política, tiene su lógica la política. La lógica del político es ganar las elecciones. Entonces, si vos le planteas algo que le haga perder votos, lógicamente va en contra de sus intereses. Así como la lógica del empresario es ganar dinero. Correcto. Entonces, cada uno tiene su lógica. Sí. Lo importante es que esas élites entiendan las lógicas de la política, de la economía, de lo social, de lo ambiental, entiendan eso y se puedan manejar en ese mundo más complejo y puedan influir fuera del mundo de sus empresas. Entonces, ese curso tuvo muchísimo éxito. Ya van 13 ediciones, 13 años consecutivos. 13 ediciones. 13 años. Cada año entran 40, 50 personas. Estamos hablando de, pasaron ya por el curso más de 500 personas, 500 líderes. 500 líderes. Que hoy están en diferentes sectores de la sociedad paraguaya, ¿verdad? Bueno, eso mismo hemos replicado hace 3 años, el mismo curso, con la misma metodología, con los mismos contenidos, pero dirigido al grupo más joven, a los futuros líderes. A los futuros. Que también son presentes, ¿verdad? Pero lo van a ocupar esos espacios en el futuro. Y en el caso del curso, para los adultos, diríamos, de alguna manera, es un curso que se paga, tiene un costo, tiene apoyo de auspicios, pero el que hace el curso paga una matrícula. En el caso del curso de los jóvenes es sin costo para los jóvenes. Pero hay un proceso muy riguroso de selección. Se presentaron en el último año, estamos ahora en el curso, en este tercer año, 600 para 40 vacantes. Para 40, 50 vacancias. ¿Verdad? Pasan un proceso de selección muy estricto. Se busca justamente lo que estás mencionando, que sea un grupo heterogéneo. Correcto. Prácticamente la mitad proviene del interior. Y en ese caso la fundación le costea la venida a Asunción, el hospedaje en Asunción, la comida en Asunción por 2 días,
al mes durante 8 meses. Y por ahí desfilan los mismos ministros, senadores, politólogos, economistas que van al curso también de los adultos, también pasan ese grupo de jóvenes. Realmente es una experiencia fantástica. Realmente luego ya, lo que pasa en esa selección de 600 candidatos para que queden 50, es una élite. Son la mayoría presidentes de centros de estudiantes. Correcto. Gente que ya tiene vocación de liderazgo. Exactamente. Y lo que hace el curso es potenciar ese liderazgo. Dándole la capacidad de que puedan ver la película. La película completa. Completa. Exactamente. Entonces, realmente hoy te diría que la principal función, la misión de la fundación es estos 2 cursos. Esos 2 cursos. Y te diría que casi mi misión en la vida es ayudar a esa formación de líderes, porque yo creo básicamente que el país no va a salir adelante con un único líder, va a salir adelante con una masa importante de líderes, pero con una visión compartida de un país integrado al mundo, un país desarrollado. A través de una nueva élite, como dijiste. Una nueva élite, sí. Última pregunta, Alberto. ¿Qué estás leyendo en este momento? Yo leo un poco, hago mucho zapping de leer. Pero, yo hago lo mismo. Sí. Tengo varios libros. Pero he leído todos los libros últimamente de Harari. Yuval Harari. Tanto la parte del Homo sapiens, Homo Deus. Y 21 leyes. 21 leyes para el siglo XXI. Fantástico, realmente, ¿verdad? Pero leo cada vez menos negocios. Sí. Leo más política, más filosofía. Me interesa mucho más ir por ese lado que por tanto el tema de los negocios. Alberto, un gusto haber compartido contigo este espacio, estos minutos que pasaron volando aquí en Líderes. Muchas gracias. Gracias, Federico. Y en el segundo semestre esperamos contar contigo nuevamente. Cómo no, con mucho gusto. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias. Esto fue Líderes por Canal Pro. Buenas noches. Líderes fue presentado por Samsung, Movicor, 20 años. Para Muebles Marelli. Interfisa Banco, 40 años. Gracias por ser parte de nuestra historia.